Yo solo sé que no sé nada. Frase atribuida al maestro de los maestros en temas de filosofía griega clásica, el mismísimo Sócrates, aquel señalado como el más grande sabio de toda Grecia por el oráculo de Delfos, título que humildemente rechazó y en su camino para demostrar su propia ignorancia se dio cuenta de que los demás no solo eran más ignorantes, sino que también se cegaban a la posibilidad de reconocer esa ignorancia. Acompáñame a desentrañar las enseñanzas del gran ídolo, adorado por algunos, temido y no tan querido por otros. Sócrates, el ateniense más influyente de su época, tanta es su fama que hay autores que a este periodo de la filosofía lo denominan como el periodo socrático. Pero realmente, ¿quién fue o qué dijo o qué hizo? Empecemos desde el inicio. Nacido aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era, fue hijo de una madre partera y de un padre escultor. Además, no solo se dedicó a la filosofía, también fue militar, llegando incluso a participar en la guerra del Peloponeso entre los atenienses, lado en el que combatió Sócrates, y sus rivales, los mismísimos espartanos, quienes por cierto ganaron esta guerra. Además de eso, sobre su filosofía sabemos un par de cosas. Sin embargo, no vienen del puño y letra del maestro ateniense. Él era conocido por un método de enseñanza basado en el diálogo y por ende pues, no escribió absolutamente nada de todo esto. Así que la frase con la que empezamos el video puede que ni siquiera sea suya, aunque eso sí, refleja muy bien todas las ideas de su pensamiento y de sus enseñanzas. Afortunadamente para nosotros, tenía muchísimos admiradores que se encargaron de describir su vida, su obra y una infinidad de experiencias que supuestamente tuvo Sócrates. Entre ellos tenemos a Platón, su discípulo estrella, pero también a otros discípulos como Genofonte o Antístenes, entre muchísimos otros. Por lo mismo, no podemos estar 100% seguro que todo lo que escribieron estos admiradores realmente se ajuste al pensamiento de Sócrates y qué tanto de estos escritos sean cosecha de sus propios discípulos, quienes pudieron agregar sus propias ideas o que incluso pretendían glorificar las enseñanzas de su maestro. Considerando que lo que sabemos de Sócrates se ajusta a sus ideas originales, hoy hablaremos de las preguntas que preocupaban tanto a Sócrates como a todos los filósofos de esta época. Y estas eran las interrogantes sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Y cómo debemos de vivir esa existencia? A grandes rasgos, los griegos consideraban la felicidad como el mero sentido de la vida y se lograba alcanzarla mediante el uso de las virtudes. Y utilizando esta idea como base, describiremos el concepto de el intelectualismo moral o la estructura del alma. Para Sócrates, el alma no tiene nada que ver con esas interpretaciones actuales de una chispa divina que da la vida y al morir el cuerpo, esta chispa sube al reino de los cielos. Esa concepción religiosa no tiene nada que ver con lo que Sócrates consideraba el alma, empezando por el hecho de que vivió 5 siglos antes de Chuy. El alma socrática era nuestra capacidad para razonar. El alma es nuestro intelecto y la podíamos dividir en dos pilares fundamentales. Por un lado, tenemos la virtud y por otro lado, tenemos el vicio. La más grande de las virtudes, a lo que Sócrates denominaba como el arete, es el conocimiento. Y el peor de los vicios a los que nos podemos someter es la ignorancia. Aquel que hace el mal es porque no conoce el bien.
es ignorante de la virtud. Pero, según Sócrates, si le explicas el origen de la maldad en su conducta, por la misma naturaleza del ser, por su esencia, dejará de actuar con maldad. De esto podemos rescatar que para Sócrates la mejor forma de vivir entonces es a través del perfeccionamiento de nuestra alma, alimentar y cultivar nuestro intelecto, ya que el perfeccionamiento de esta sabiduría es precisamente el propósito de la vida. Debemos tener una visión clara de la realidad, tanto en su forma interna, a través del conocimiento de nuestra propia esencia, como de forma externa, es decir, nuestra vida y nuestra conducta dentro de la polis, dentro de la sociedad. Antes de practicar las virtudes en sociedad, es necesario conocer las virtudes dentro de nosotros, ya que la sabiduría no la vas a encontrar en el exterior, ya que se encuentra en nuestro interior. Solamente debemos de descubrir cómo dejarla salir. Es por eso que nos dicen que Sócrates comentaba sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra esencia, encontrar la sabiduría en nuestro interior. Y lo conseguiremos mediante la reflexión, a través de diálogos internos que nos van a permitir encontrar la respuesta a la siempre problemática pregunta: ¿quién soy? ¿O quién quiero llegar a ser? Si estás por entrar a la universidad, te puedo preguntar, ¿en qué basaste tu elección? Posiblemente en algo que te guste, pero ¿sabes si tienes las aptitudes, si tienes las habilidades para sobresalir en esa profesión? Que una cosa es el gusto, pero una muy diferente es la habilidad. De una forma absurda, yo puedo decir, a mí me gusta comer, pero no sé cocinar. De forma personal, sé muy bien que la carrera de gastronomía no es para mí, no podría triunfar en ella. Soy consciente de ello. Carezco de la paciencia en la cocina, entre muchísimas otras habilidades culinarias. Y bien, es cierto que puedo esforzarme demasiado y conseguir terminar la carrera e incluso poder sobresalir en eso, en algo que me gusta. Pero imagina cómo sería tu progreso en comparación si mediante un análisis profundo de tu ser eliges una profesión que encaja perfectamente con tu esencia, con tu ser. Y solamente conociendo esta esencia es que puedes llegar a ser virtuoso y actuar en consecuencia dentro de la sociedad, mediante, obviamente, tu comportamiento y tu profesión y tus acciones hacia otras personas. Como ya lo mencioné al inicio del video, Sócrates enseñaba mediante el diálogo, y el principal objetivo de esta forma de enseñanza es descubrir conceptos universales que se pudieran aplicar en todo momento y sin espacio para las interpretaciones. Como debemos descubrir nuestra esencia, lo mismo debemos hacer con todos los fenómenos involucrados en la polis, tales como la justicia, la santidad, la bondad, la amistad, entre muchísimas otras cosas, para que todos, en un entendido común, podamos aplicarlas de forma universal y sin ningún tipo de duda. Lograrlo no es sencillo, y para tal cometido empleaba una herramienta que se llegó a conocer como el método socrático, o como Sócrates la denominó, la mayéutica, que traducido sería algo así como dar a luz a las ideas. Este consistía en dos sencillas partes, una de ironía, en la que debemos aceptar nuestra propia ignorancia o fingirla según sea el caso, para permitir que un interlocutor exprese sus ideas sobre el concepto, especialmente pues, el que forma parte de la discusión. Y es a través de este diálogo que la persona que finge la ignorancia
comienza a hacer observaciones sobre las dudas generadas por la explicación dada. Y una segunda parte, que es la constructiva, durante la cual, a través de preguntas y respuestas por ambas partes, al final el interlocutor descubre la verdad por sí mismo, alcanzando por sus propios medios el concepto universal sobre el fenómeno tratado en la conversación. Su forma de interactuar para hacer filosofía y aplicar su método era muy peculiar. A Sócrates le gustaba caminar por los mercados, platicando con todo mundo, con todo aquel que se encontrara que estuviera dispuesto a intercambiar palabras con él. Comenzaba una plática trivial sobre el clima, sobre el estado de ánimo o cualquier cosa general con tal de que se iniciara una conversación. Pero poco a poco las preguntas se iban haciendo más específicas, más personales, y sus interlocutores, ya metidos en la plática, le respondían sin darle gran importancia a lo que estaban diciendo. Pero sin darse cuenta, eran cuestionados por Sócrates sobre las contradicciones en sus argumentos, hasta que esta persona se daba cuenta que realmente no conocía mucho sobre lo que hace unos minutos se consideraba un experto. Para algunos, estas interacciones eran la oportunidad perfecta para conocerse mejor e incluso para obtener nuevos conocimientos por sus propios medios. Y estos eran los que estaban dispuestos a reconocer su propia ignorancia. Pero por otro lado, teníamos a los orgullosos, a los ególatras, que al quedar expuestos como unos ignorantes ante un tema que predicaban experticia, pues consideraban a Sócrates como una verdadera molestia. Lamentablemente, estas figuras políticas no soportaban ser humillados en público de forma constante. Empezaron a conspirar para acusar falsamente a Sócrates bajo los cargos de herejía y de corromper a la juventud. Este juicio terminó con Sócrates declarado culpable y sentenciado a muerte. Aunque Sócrates fue víctima de sus detractores, él siempre fue fiel a sus principios y de él podemos aprender a hacer nuestro propio camino, a no aceptar respuestas prefabricadas, a dudar y a cuestionar absolutamente todo. Para Sócrates, cultivar la sabiduría es el camino de la virtud, que eventualmente nos volverá libres, nos llevará a tener un autodominio sobre nuestras pasiones, convertirnos en seres realmente autónomos que decidimos por nosotros mismos. Y esto es lo que precisamente demostró durante su juicio, aceptando su sentencia, a pesar de que la pudo haber evitado, pudo haber escapado, simplemente dándole la razón a sus acusadores, pero siempre se mantuvo fiel a su inocencia y nunca dejó de ser el mismo para empezar a servir a los intereses de otros. Aceptó de buena gana la muerte, no le tenía miedo e incluso pidió a sus discípulos que no estuvieran tristes por la injusticia de la que fue víctima. Sócrates les dejó además una última enseñanza. La muerte es algo desconocido, algo que permanece en el misterio, y ahora tenía la oportunidad de experimentarla y descubrir la verdad detrás de ella. Solamente siendo libres es como realmente alcanzaremos la felicidad, una vida sin arrepentimientos, de la cual puedas voltear hacia atrás al final de tu existencia y poder decir, tuve una buena vida. Y así llegamos al final de este video sobre la vida y obra de Sócrates, el ateniense que desafió a las figuras políticas de su época y aunque pagó el máximo precio, nunca se retractó ni de sus pensamientos ni de sus ideales, invitándonos, mediante sus enseñanzas, a buscar en nosotros la sabiduría que yace en nuestro interior.
Si notas una diferencia en este último clip, es porque soy extremadamente distraído y eliminé el clip de despedida antes de meterlo a la edición. Pero igual que siempre, recuerda suscribirte, dejarme un comentario, darle like, compartir y pues activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video, que espero sea muy pronto. Nos vemos, hasta la próxima.